Bueno, buenas tardes, amigos de Mendoza, Alicia Contursi, Ángel Bloise, y acá de Buenos Aires, Roberto Luis Martínez y yo, Alejandro Molinari, nuevamente en una charla de tangueros, de académicos del tango, y hoy vamos a tratar, continuando un poquito con la charla anterior, el tema de la relación del tango con la sociedad, pero nos vamos a dirigir a una cosa muy importante para el porteño, el barrio, el tango y el barrio. De alguna forma, los que somos de acá, estamos en Buenos Aires, no decimos que somos de Buenos Aires, somos de Flores, somos de Belgrano, somos de Villa Urquiza, somos de La Paternal, somos, ampliando, somos de Avellaneda. Es decir, en realidad la pertenencia del porteño es con el barrio, es mucho más que la pertenencia con la ciudad entera. Y el tango lo ha rescatado mucho. Pero antes de entrar al tango, y ya los dejo a ustedes, quiero, digamos, leerle una poesía, un pedacito nada más, de uno de los más grandes poetas populares de la historia argentina, Julián Centella. En un poema, en Atorro, él dice en una parte: algún gomía de esos que quedan rante y polenta como barquina, batirá el justo de la pulpeta, y acaso cuente que fui un poeta, dueño del mundo, que da la esquina. La esquina, el barrio, el café, eso el tango lo tomó porque es parte de nosotros. Nuestra identidad es el barrio y el tango lo ha tomado así. Así que bueno, adelante. Yo creo que si hay un tema que ha merecido muchísima dedicación de los poetas del tango, ha sido el barrio. No sé si hay algún otro elemento, porque además aparece no solo en tangos dedicados a un barrio determinado, sino que en todo, bueno, en grandísima cantidad de tangos aparece una referencia al barrio. Y ahora, ¿por qué? Es una de las preguntas que uno puede hacerse. ¿Por qué esa importancia? Y yo creo que debiéramos hacer una muy pequeñísima referencia al origen de los barrios. Ajá. En realidad, el barrio, porque Buenos Aires era una ciudad pequeña, que crece a partir del proceso de la inmigración. Comienza a crecer ya entrada la segunda mitad del siglo XIX. Y ahí, cuando llega la inmigración, que se une, que confluye con los negros, con los criollos que estaban, comienza a extenderse, y Buenos Aires inicialmente se extiende a lo ancho. Ahora se ha extendido a lo alto, pero la primera etapa fue de extensión a lo ancho. Y entonces una de las obsesiones del porteño, yo creo que del hombre de la Argentina en general, siempre ha sido la casa propia, el ranchito, como decían. Y esto hizo, con la aparición, con el desarrollo del ferrocarril, la aparición de los tranvías y luego de los colectivos, que el porteño pudiera hacer su casa fuera del centro, que también es la dimensión del centro es una cosa muy extraña, no sabemos muy bien a qué se llama el centro. Pero bueno, ese es por ahí el origen del barrio, del nacimiento de los barrios. Y esto inmediatamente, porque es casi contemporáneo con el desarrollo de las letras de tango. Entonces, en 1868 se produce la primera licitación para los tranvías a caballos. Claro. En 1897, ya con los tranvías eléctricos, eso que decís vos se da plenamente, porque la gente ya tiene de qué manera trasladarse para ir a laburar, para ir de visita. La verdad. Y eso hace que los barrios se empiecen a extender. Con el ferrocarril después ya toma un auge tremendo, incluso con los medios de comunicación de colectivos y demás. Pero yo creo que esa parte de los tranvías es clave para, como bien decía Roberto, que la ciudad se extienda a lo ancho y no a lo alto. En esa primera etapa. Claro.
Pero Pero lo que pasa es que tampoco se podía extender a lo alto porque no había técnicas de construcción de tal, capaces de hacer un claro, rascacielos. es cierto, es cierto. Entonces, claro, entonces todo tiene que ver con ese progreso, ¿no es cierto? Con ese progreso. Entonces, lo que están diciendo es perfecto. Es decir, en un momento se iban a hacer la casita en las afueras, Claro. pero luego esas afueras fueron poblándose cada vez más y tomaban como una vida propia y como una fuerte presencia. Y estaban, ahora, acuérdense que lo primero era dividir las parroquias. Era Claro. por ritos parroquiales, venían, así como no había al principio la fe de bautismo era lo que servía porque no había, Registro no civil. estaba en todos lados el registro civil, entonces Claro. todo eso fue evolucionando. Sí. Y de esas parroquias fueron generándose los barrios, ¿no? Fueron generándose los barrios. Pero Fíjate una cosita, perdóname, Ángel, seguramente vos esto lo debes conocer por cercanía de donde vivía. En 1920 se empieza a construir el barrio Nazca, Sí. que digamos es una de las que está planteando justamente Roberto, que en ese momento era una zona totalmente alejada. Es decir, había entre lo que llamamos el centro y estos barrios que se iban creando zonas de campo, zonas de tierra sin edificar, hasta que la ciudad fue construyendo todo. Y también lo que vos decís, Alicia, sobre el tema de la construcción en la altura, recién en 1919 aparece el primer edificio importante en Buenos Aires, que es el pasaje Barolo. El edificio Barolo se construye en 1919, pero es en el centro. Lo que hablábamos del centro, el centro para los porteños, esa cosa confusa, es casi como una antítesis, ¿no? Es decir, es el centro y los barrios. Pero, pero ya el tango lo denominaba así, porque en un montón de obras, en un montón de sainetes y demás, lo que atraían a la muchachada, pero fundamentalmente a las pibas que querían salir de la miseria, eran las luces del centro. Claro. Ahora, fíjate que... Las luces malas del centro. Claro, fíjate qué cosa curiosa. Es cierto que el desarrollo, sobre todo del tranvía, va a producir la creación de nuevos barrios en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, el ferrocarril también tiene su importancia, porque el ferrocarril genera la construcción o el desarrollo de ciudades prácticamente en todo el país, pero también tiene mucho que ver con la aparición de barrios en lo que hoy se llama el AMBA, o fuera de la capital. Claro. Porque ahí había un gran negocio. Los ferrocarriles ingleses habían recibido en concesión no solo la posibilidad de las vías, sino las tierras a los costados. Claro. Y mira qué cosa curiosa. La única ciudad del Gran Buenos Aires, por lo menos del sur del Gran Buenos Aires, que tiene separada la estación de ferrocarril del casco histórico de la ciudad es Avellaneda, porque ya estaba desarrollada. Es la primera proyección de la capital. Ahora, el resto, el centro de las ciudades del Gran Buenos Aires, están en torno a la vía del tren. A la estación. A la estación. En la estación, a un lado y al otro de la vía, está el centro histórico. Insisto, en el caso de Avellaneda, porque ya estaba, ya existía, ya tenía matadero, tenía todo, entonces no hizo falta, no había que lotear. Pero claramente van a aparecer fuera de la capital los loteos hechos por el ferrocarril o hechos a través del ferrocarril. Ahora, y con esto cierro para no robar tiempo, es tan clara la participación del tango, de las letras de tango, para mostrar este desarrollo, y que a mí me obligan a hacer referencia a un tango de Cadícamo, que es Otros tiempos y otros hombres. En ese tango, que canta Fiorentino, una cosa muy bella, muy linda, ya él está hablando de los hornos de ladrillo del Parque Centenario. Pero
Eso está hablando de principios del siglo pasado. Y el Parque Centenario en, no sé, 20, 30 años ya era parte del centro o de buena parte de la capital. O sea, de ese desarrollo extraordinario de barrios, como decía Alejandro, el barrio Nazca, el barrio Caferata. O sea, ese desarrollo extraordinario queda absolutamente reflejado en el tango. Y después, en la calle Argerich, casi llegando a Álvarez Jonte, hay un barrio que se denominaba en esa época las casitas baratas. Claro. Que es parecido al barrio Caferata, que estaba, creo que por la avenida José María Moreno y por allá, el barrio Caferata. Bueno, las casas eran así, las mismas casas que se hacían de 2, 3 o 4 ambientes para la gente, para el laburante, que podía acceder con un pago mínimo a su techo, como decía Roberto antes. Claro. Sí, eso aparece en Liniers también, en varios lugares. Yo creo que también hay que pensar una cosa, que por ejemplo los barrios se van determinando, suponete, mataderos, por el matadero. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero es que pasan así. O bien Puente Alsina, por el puente, ¿no es cierto? Es decir, hay, pero otros por las iglesias. Y el caso de Pompeya. Bueno, Pompeya, por esto que decía de las parroquias, porque porque la estructura de la capital estaba basada en la parroquia. Todavía creo que se le llama parroquia igual. Organización. Claro. Los curas tenían una organización. Claro. ¿Estamos de acuerdo o no con la doctrina? Eso no tiene nada que ver. Pero estaban organizados y te daban registros de los nacimientos porque los bautizaban. Entonces empieza por ahí la cosa. Había momentos en donde, es decir, después no, después evidentemente que todo va evolucionando. Pero Barracas es por una cuestión geográfica natural. Por ahí pasaban todas las cosas que iban al puerto de Buenos Aires, a las Barracas. Claro, exactamente. Hay otros barrios como San Nicolás, Valvanera, que son, digamos, justamente por las iglesias. Por las iglesias. Mientras que La Boca no, es por la cercanía del... La Boca del Riachuelo. La Boca del Riachuelo. Por la cercanía del, claro, por el desemboque del Riachuelo. Ahora, porque el Riachuelo también lo tenés en Pompeya, lo tenés... Ahí está la Boca del Riachuelo. La Boca del Riachuelo, exactamente, es lo que estoy diciendo, el desemboque del Riachuelo. Y tenés ahí claramente el puerto. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver cómo se arman los caseríos alrededor de un punto importante geográfico o natural, geográfico o creado o natural, como podría ser Barracas y podría ser una iglesia. Pero hay concentraciones así. Ahora, creo del bar, ¿cómo es el de...? Bueno, se me perdió lo que estaba diciendo. Del barrio de las Latas se vino para Corrientes, ¿no? Sí. Con unas alpargatas y pilchas indecentes, ¿no? Ahora, hay un dato curioso, porque ciertamente los barrios tienen que ver, los nombres de los barrios con las parroquias, también tienen que ver con hechos, como el caso de Matadero, que allí funcionaba y funciona todavía el Matadero, o Barraca, que eran las construcciones donde se procesaban y se almacenaban productos, frutos del país, se llamaban, y se procesaban los cueros. Inclusive en esa época, antes de la federalización de Buenos Aires, Barracas era Barracas al norte, y del otro lado cruzado hacia el Riachuelo, y lo que hoy es Avellaneda era Barracas al sur. O sea, todo eso, pero además, en el caso del porteño, yo quiero tomar lo que dijo Alejandro, que se referencia con su barrio, y a veces hasta se referencia con una cosa más pequeña, que es su esquina, su lugar, su espacio. Pues vos tomás, por ejemplo, unos tangos más bellos también de Cadícamo. Cadícamo le escribió muchísimo a los barrios, ¿no? Yo soy del barrio de Tres Esquinas, que es un pedazo del barrio de Barracas. O las referencias a Suárez y Necochea, que es un pedazo de La Boca.
Es decir, que Hay una cuestión. es como que como que el porteño se va cerrando cada vez más afectivamente en el espacio donde desarrolla su vida. Esto probablemente se haya perdido en la actualidad. Pero ¿por qué se perdió? Se perdió porque el barrio antes, el habitante del barrio, tenía todo en el barrio. Exacto. Si vos querías ir al cine, Iba al cine de barrio. estaba el Avellaneda, el Gaona, el Imperio, el Sol de Mayo y un poquito más arriba los de Villa del Parque. No había supermercado, le comprabas al almacenero de la esquina. Si tenías que comprar leña, estaba el carbonero a la vuelta. ¿Jugabas en dónde? En la esquina, con tus amigos. Claro. Y después ir al centro. La escuela, la escuelita. Era todo un acontecimiento. Y los clubes de barrio, Los clubes. que cumplían una función social tremenda, tremenda, de contención de los pibes y demás, que después desapareció eso. Por distintos motivos, algunos pueden ser políticos, otros pueden ser de que ya hay otras cosas. Antes no había televisión, ahora tenés 188.000 canales, hay otra manera de divertirse. Ir a jugar a la esquina con los amigos era una cosa maravillosa. Y ahora la esquina es la esquina, no es otra cosa. Antes la esquina, como vos decís, estaba la barra de la esquina. Y a veces había, en el mismo barrio, había barras de distintas esquinas que a veces se peleaban, discutían. Había esa identidad, eso es lo más importante, la identidad que tenía ese habitante con su esquina, como decía Ángel, con el café de la esquina. Digamos, la gente era parroquiana de ese café, no cambiaba de café, estaba permanentemente, se encontraba con sus amigos en ese café, era algo, como vuelvo a decir, era la identidad del porteño, está en el barrio, y como decía Roberto, hasta circunscrita a cosas todavía más chicas. Por eso dice Troilo que nunca se fue. Troilo dice, nunca me fui de mi barrio, y es verdad. Nunca me fui de mi barrio. Quiero hacer una consideración. Las que quieras, porque además, perdón, ¿no? Las que quieran, sí. Porque además no lo dijimos, hoy está cumpliendo años Alicia, entonces hoy que diga todo lo que quiera y nosotros... Claro. Como es mi cumpleaños, puedo decir cualquier cosa. Sí. Hoy la dejamos hablar, ¿viste? Los demás días no hablan, entonces hoy la dejamos hablar. No, ¿cómo que no hablo? Sí. Tampoco. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Es un placer pasar el cumpleaños con ustedes así en esta reunión de amigos tangueros. Lo que yo quería expresar era esto. San Juan y Guado Antiguo, cielo perdido, Mansi, ¿no? Le habla a su barrio. Cada poeta le habla a su barrio, o el otro. Garufa, que viene, no me acuerdo cómo se llama el barrio, el que viene Garufa, ¿no? Pucha, que el barrio de la Mondiola, no me salía. Bueno, Ángel siempre me salva de mis faltas de memoria. Como que cada uno refiere, el letrista o el poeta refiere su barrio. Sí. Cadícamo tiene la visión y el oficio y la capacidad de cantarle a cada barrio, porque justamente se da cuenta de esto que estamos diciendo, de esto que están diciendo Roberto y que está diciendo Alejandro. La identidad del hombre común empieza por su barrio, es de Barracas, o es de Puente Alsina, o es de Matadero. Cada uno se siente, porque uno lo que lo rodea y lo cotidiano es lo de uno, ¿no? Sí, son algo mío, como dice mucho después, los reconozco, son algo mío, dice Eladia, ¿no? Claro. Es decir, es como que uno siente eso como propio. Sí, hasta entonces empieza el tango a hablar de los distintos barrios, con Cadícamo. Que vos
uno se pregunta, dice, pero ¿este de dónde era? Cadícamo De ubica, Luján. Mansi era de Santiago del Estero, de Añatuya. Y Cadícamo era nacido, pero ¿dónde vivía? ¿Dónde, en Pompeya. ¿En qué barrio vivía? ¿En Boedo? Boedo, Pompeya, porque ahí también se hacen difusas a veces las separaciones. Sí, pero está en esa zona. Sí, claro, sí. De Boedo a Pompeya vas caminando. Sí, bueno, Centella por eso. decía, yo la conocí a Boedo viniendo desde el cruce de Chiclana, que es cuando... Claro. Está Se perfecto. reconocían hombres de Boedo, sobre todo de Pompeya por ahí también, pero Boedo tenía una fuerza cultural en esa época, digamos que... Claro, que era el movimiento muy... claro. Y por ese señor José que González siempre... Castillo, Ahí todo está, eso. yo iba a decir por ese señor que siempre referencia a Alicia por José González Castillo, que ha No sido... hablo de José González Castillo, de Francisco García Jiménez. Pero José del Negro González Castillo... Celedonio. Esos me encantan, esos autores son mis preferidos. González Castillo dice, es decir, una calle en Barracas al sur. Una calle en Barracas al sur. Claro. Un callejón en Pompeya. Cadícamo tiene Bahía Blanca, porque la casita de mis viejos, según contaba Cobian, aparentemente era una historia real. Una historia real en Bahía Blanca. Pero era de Cobian. También te habla del Riachuelo. Claro. También te habla del Riachuelo, Niebla del Riachuelo. Es un tango hermoso. Pero también te habla de París, en Anclavo en París. No, pero ese es otro tema, Ángel. No, ya sé, no. Para el tango París es otra... no, ya sé, pero es otro tema. Ese es otro tema. No, para el tango yo diría que París es otro barrio. Es otro barrio. A eso iba yo. A eso. Te habla con tanta naturalidad de Pigüé, de París, como de el Riachuelo. Tenía eso, a eso me refería yo. Porque además de ser un gran... hay más. Yo soy del barrio de Tres Esquinas. No, claro, yo nombré ese ejemplo nomás. Hay un montón. Voy a decir, ¿pero dónde se movía este hombre? Examinando las letras, ¿no? ¿Pero de dónde era este? ¿Dónde vivía? Porque hay otros que, pero no lo digo mal, lo digo como que tuvo la capacidad como para poder expresar lo que podía expresar el habitante de ese barrio, de esa zona. ¿No? Te comprendo en las generales de la ley, Alicia, y creo que va a ser bien interpretado lo que digo. Esos poetas, o Negro se enojaba y decía que no eran poetas, que eran letristas, que él era letrista, pero digo, esto para mí son poetas. Estos poetas tenían además oficio. No es malo decir que un poeta tiene oficio, para mi gusto. No, para nada. Entonces, lo que tenía Cadícamo era un oficio extraordinario que le permitía hacer todo eso. O describir el prostíbulo más famoso que hubo, que fue el Farol Colorado, que estaba en la isla Maciel. Y él lo describía, yo creo que no debe haber ido nunca. Pero... Porque, o fue una vez y lo vio. No, pero no era su barrio. No era que haya torranteado, entre comillas, no tengo duda. Pero no ahí, eso no era de otro nivel, don Enrique. No, está bien, pero esto de que se expresa, el tango expresa, ¿no? Volvemos otra vez a lo que venimos repitiendo desde que nos reunimos, lo vamos a seguir repitiendo todas las veces. No importa. El letrista o el poeta, para mí no todo letrista es poeta, ni todo poeta es letrista. Exacto, pero bueno, es lo mismo, letrista o poeta, para el caso es lo mismo, expresa el sentir de donde él está y de lo que lo rodea, o de su vida, o de lo que está viviendo, o refiere eso que está viviendo la letra del tango, y entonces por eso lo repiten, por eso lo siguen, por eso lo sienten los otros, ¿no es cierto? Es un compartir. Está bien eso. Entonces, cada uno comparte el barrio, y yo, que soy del otro barrio, lo acepto y lo respeto, porque hago la comparación con el mío. Sí,
O sea, este siente al barrio de La Boca, así como yo siento a Caballito, pues yo nací en Caballito, en el barrio de Caballito. Entonces, para mí Caballito, pero llego a entender que para el otro era Colegiales, o para el otro era Floresta, o Flores, o para el otro era el barrio de La Boca, o ¿por qué? Y bueno, porque me doy cuenta que es similar a lo que yo siento. Ahora, ¿No? Hay un fuego así. Por ejemplo, sí, lo que hace, por ejemplo, lo que dice Tagle Lara en Puente Alsina, esa emoción que prácticamente la compara casi con su madre, con lo que ha perdido. Es decir, es similar a lo que le puede pasar a alguien de Caballito cuando ve, digamos, el crecimiento edilicio que tuvo esa zona y que le borraron las casitas bajas, le borraron las calles de empedrado, etc. Es decir, lo que vos decías, Alicia, es claro, si la emoción de alguien sobre un barrio, aunque no sea el de uno, a uno lo transporta al barrio de uno, ¿no? Es una cosa... lo transporta al barrio de uno y lo vivís allí y tenés recuerdos de infancia, recuerdos de primera juventud, lo que decía Ángel hace un rato, los chicos con los que jugaste en la vereda. Recuerdo cachuzo. Claro. Recuerdo cachuzo. Pero fíjate vos que la referencia al barrio siempre no es una referencia geográfica, siempre es una referencia que está ligada o al hermano, al amigo de toda la vida, a la madre, porque en el caso de Puente Alsina, que debe ser una de las letras más bellas que hay, hace referencia, mi barrio es mi madre que ya no responde, que digan a dónde la van a... Eso emotiva. Es tremenda, Claro. de una profundidad enorme. Entonces, fíjate que el barrio es una es referencia gente. Perdón, similar, es una referencia similar a la que hace Discépolo en Cafetín de Buenos Aires. Sí. Exacto. Su experiencia con el primer café. Claro. ¿Cómo siente el café, ¿no? El lugar, digamos, de encuentro. Claro, de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio. Como lo siente Celedonio en Corrientes y Esmeralda, hablando de la esquina. Sí. Hablando de la esquina y ya del centro, ¿no? Claro. El centro también, en algunas cosas, está tomado como un barrio, como un lugar de pertenencia. Como un lugar de pertenencia. Bueno, yo soy, señores... Pero más... Señores, yo soy del centro. Lo que pasa es que la diferencia es que en el centro había mayoría de negocios y había mayoría de lugares de espectro. O sea, se iba al centro o a comprar o a un espectáculo, o a los teatros, las luces del centro eran la calle Corrientes, todo eso. Y las casas pasa hoy día. Claro, en realidad, perdón, yo te lo resumo. El centro es un lugar de paso. No es la referencia del barrio, donde uno echa raíces. No es la referencia del barrio donde uno tiene las raíces. En el centro es un lugar de paso. Por ahí una referencia muy bella o muy atrapante. Pero el barrio es otra cosa. Y cuando uno habla del barrio, en realidad está hablando de la gente. Que esa es la otra cuestión central. Se habla Por del eso barrio. la gente, Roberto, se sentía orgullosa cuando alguien famoso, conocido, vivía en el barrio. A 100 metros de mi casa vivía Gobi. A 100 metros de mi casa vivía Alfredo Gobi, un tipo bárbaro, un vecino bárbaro. Y su familia en el barrio era muy querida, muy respetada, y era Gobi. Algunos decían, los tangueros fundamentalmente. En mi barrio vive Gobi. En Lavallol, donde tengo parientes, ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, vivían Luis Suárez en una época, que era delantero independiente. Creo que era Luis Suárez el nombre. No, perdón, porque acá, además, la defensa del barrio es tan cerrada, Ángel, que uno le pisa el pie al otro y ya era para agarrarse a los cachetazos. Sí, por eso, no, vos te estarás refiriendo a Suárez. El 9 de Independiente... Luis Suárez, claro. Luis Suárez. Sí, Luis Suárez. Pero no sé si era... Pero él vivió ahí. Luis Suárez creo que venía... Vivía
Luis Suárez vivía y Rubén Magdalena, que era el 2 de Boca, vivía ahí. Sí. Mi primo era hincha, toda la familia, mi tío y mi primo eran hinchas Independiente, y el orgullo que tenían que Luis Suárez vivía ahí. O sea, es otra pertenencia, otra manera de sentirse perteneciente a un lugar, que la pertenencia, estoy de acuerdo con vos, Roberto, es más emotiva que geográfica. Sí, totalmente. Seguro. Sin ninguna duda. Seguro. Vos fíjate Vos que... fijate que inclusive hubo cambios geográficos en los límites de los barrios de Buenos Aires, que uno era de un barrio y resulta que ahora sos del otro, del punto de vista de los planos, pero del punto de vista emotivo. Yo digo, por mi mujer que nació acá en Villa Urquiza, ella es villurca, y ahora nosotros en realidad no estamos en Villa Urquiza, estamos en Belgrano, pero ella es villurca, y como buena villurca, camina por el medio de la calle. Vos sabés que les voy a contar una cosa bien cortita, bien cortita. Papá toda su vida, mi viejo Catunga Contursi, toda su vida dijo que había nacido en Lanús, provincia de Buenos Aires. Él era de Lanús. Hasta había un pasaporte que decía nacido en Lanús. Cuando buscamos con gente de la academia, que queríamos ir a poner una placa al lugar donde habían vivido, y fuimos a buscar la dirección de acuerdo a lo que figuraba en la partida de nacimiento. Y había nacido en la calle Sipe al 500. Y no es Lanús. No. Es No, Avellaneda. bueno, pero te voy a decir por qué. Porque yo soy de ahí, yo conozco esa zona. No de ahí, soy de otro barrio de Avellaneda. Porque Lanús formaba parte de Avellaneda cuando tu papá nació. Era el mismo. Porque es lo que estoy inicialmente diciendo. Lanús se llamó 4 de junio, porque se independizó, digamos, se separó en referencia al golpe del 43. Pero vos fíjate que es tan fuerte esa pertenencia a los barrios, porque Ángel decía, en Lavallol vivía Magdalena, vivía Luis Suárez, ¿no? Y nosotros, en Avellaneda, estábamos divididos. O eras de Racing o eras de Independiente. Y en mi barrio, a 2, 3 cuadras de mi casa, nacieron 2 jugadores muy importantes. Uno era Carlito Checonato, que hoy por suerte vive de tener cerca de 90 años, pero para nosotros toda la vida fue Carlito. Y vivía a 2 cuadras el Bot Chamaschio. Vos sabés que uno era de Racing, otro era Independiente. Nunca pudimos pelearnos por eso, porque era tan grande la emoción de verlo que no nos importaba la camiseta. Es una cosa rarísima. La pertenencia barrial, creo que incluso estaba, porque ahora ya no está, por encima de las pasiones. Y si hay pasiones fuertes son las de fútbol. Pero sin embargo, la pertenencia barrial las borraba, ¿no? A lo mejor hoy... ¿Sabés por qué? No. Porque lo dice Tagle Lara. Mi barrio es mi madre. Puede ser. Si es algo que queda fuera de otras pasiones más subalternas. El barrio es el barrio. Todo lo demás es a discutir. Pero Claro. vos sos de Avellaneda, y bueno, podés ser de Racing o de Independiente, pero sos de Avellaneda primero. Sí. Mira, esa hoy es la base. voy a contar Seguro. una cosa muy personal. Yo, cuando hay un partido, una fecha de fútbol, en realidad me importa más que pierda Independiente que gane Racing, ¿no? Así es la cosa. Y hoy un señor puso, yo estoy en un grupo de Avellaneda, puso la camiseta que usaron los jugadores cuando se estrenó la visera de cemento de Independiente. Y es la camiseta Independiente con el escudo nacional. Y créeme que me emocionó, porque dije, qué cosa tan hermosa esta. Debe ser la primera vez que me emociona la camiseta de Independiente en toda mi vida. Pero Hablando son de cosas emociones, personales. Estás madurando. Estoy madurando, sí. ¿sabés que De chico me enfermé de esas cosas que te ponían un trapo rojo, no sé si era sarampión. Entonces me quisieron poner una camiseta Independiente. Y mi tío era el director de la farmacia del Hospital Fiorito, y mi mamá, como yo no me la quería ponerla, lo llama y le dice, Juan, mirá, este desgraciado no se quiere poner acá. ¿Y qué, por qué? Y no, no, déjalo que se muera. ¿Qué se va a poner esa camiseta? Bueno, chicos, esto da para mucho más. Me Se nos resulta acabó. tan agradable.
acaba el tiempo. Solo les hago una pregunta. Me gustaría que pusiéramos dentro, si es posible, vamos a tratar un tango. Para, digamos, darle más una belleza, cerrar con un tango. ¿Alguno se le ocurre algo? Tres Esquinas, Puente Alsina, lo que ustedes... Barrio Pobre. ¿Barrio Pobre? Bueno, está bien. Me encantó. Listo. Me encantó. Bueno, nos despedimos, ya terminamos. Hasta... Es como un regalo de cumpleaños. Como regalo de cumpleaños Barrio Pobre.